Eventos o acontecimientos que ocurrieron el 12 de noviembre de 1994. Pues a continuación voy a contarles o narrarles un poco de lo que ocurrieron dentro de esa fecha. Pues algunos acontecimientos ya se dará a nivel internacional, seguidamente a nivel nacional, pues en este caso me enfocaré más que todo en el país Colombia y a nivel regional, que sería el último inciso, enfocada en La Guajira, pues dentro de la fecha del 12 de noviembre de 1994. En el contexto internacional, pues según las investigaciones, el 12 de noviembre pues de 1994 arrojó las siguientes informaciones. Pues para aquel entonces era un día sábado, pues bajo el signo Escorpio. El presidente de aquel entonces a nivel mundial, pues en este caso en Estados Unidos, el presidente era Bill Clinton, que era del Partido Demócrata. Pues en esa semana especial de noviembre, la gente en Estados Unidos escuchaba una canción, más que todo era muy popular, que sería I Will Make Love You for Boys Men. Reino Unido también se escuchó Baby Come Back por Pato Batton. Estaba entre los 5 primeros éxitos a nivel mundial. Pues también se veía una serie que se llamaba Anne Dangerous Place, dirigida por Harry Potter. Era una de las películas más vistas en esa fecha. Pues mientras Will Horse, escrito por el autor Dead Friends, era uno de los libros más leídos o más vendidos dentro de esa fecha. Pues debido a muchos factores que sucedieron en aquel entonces, exactamente en el mes de noviembre del año 1994, en el contexto internacional, pues Suecia se convierte en el tercer país que decide, dentro de un referendo, ingresar a la Unión Europea. El canciller Helmut Kohl fue elegido para un cuarto periodo en el cargo. Pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas otorgó a la OTAN poderes para atacar blancos militares en Croacia, utilizados por los serbios en su ofensiva contra la ciudad de Bijak. En la parte social, pues dentro de ese año se hizo un estudio y arrojó que el 20% de los productos agrícolas consumidos en la ciudad de España tiene algún índice de toxicidad. Pues el 90% es mínimo y es permitido en ese país. Respecto a ese estudio, se hizo una difusa ciertos productos fisiosanitarios y fertilizantes en España. Pues fue otorgada ese permiso al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Medio Ambiente. Pues el informe de esa investigación aclara que los productos agrícolas españoles están muy por debajo de la media en Europa en cuanto a presencia de residuos tóxicos en aquel entonces. Pues en el ámbito económico, pues el gobierno venezolano nacionaliza el Banco Andino, pues elevando a un 12 el número de instituciones bancarias que supuestamente pasaron a propiedad del Estado en lo que va de ese año. Pues en ese entonces, en ese mes, la crisis han tocado fondos que se estalló seguidamente de ese año en febrero, que arrasó con un acontecimiento que pasó en el Banco Regional o el Andino, que cubre la zona fronteriza entre Colombia
y Venezuela, pues sus pérdidas alcanzaron los 5.000 millones de bolívares, equivalente a 30 millones de dólares en aquel tiempo, por el gobierno de Rafael Caldera, que decidió comprar el 73% de sus acciones en vista de que sus dueños no habían podido sacarle a flote mientras salieron de la Cámara de Compensación. Por otra parte, los hechos que ocurrieron en esa fecha fue debido a otros acontecimientos. Fue la participación de Colombia en el Mundial, donde fue un fracaso tanto por la desastrosa actuación del seleccionado nacional o por el infame que corría como una especulación en aquel fecha por el homicidio de Andrés Escobar, el futbolista colombiano, quien se presume que en esa fecha fue asesinado por haber marcado un autogol en el partido con Estados Unidos. El motivo de este asesinato fue, pues, los autores de este crimen fue unos narcotraficantes de ese entonces. Por otra parte, los festivos, el 12 de noviembre a nivel internacional, pues es el Día Mundial contra la Neumonía, que se celebra en muchos países. Festivos en Ecuador, pues se basa en la independencia de Ambato. En España sería San Millán de la Cogolla y la Castilla. En México, Día del Cartero, Día Nacional del Libro. En Tuvalu, Día del Príncipe de Gales. En Uruguay está Día del Príncipe. En Uruguay, Día Nacional del Donante y el Voluntariado de Sangres. Pues para el año 1994, el 12 de noviembre, pues nace Yeltsin Álvarez, futbolista guatemalteco. También para ese año también fallece Wilmar Rulons, también futbolista. Exactamente en el mes de noviembre a nivel internacional, pues, o el 8 de noviembre se realizan las elecciones legislativas en los Estados Unidos. 10 de noviembre muere a los 84 años el físico William Hilsbohm, creador del tenis por Two, el primer videojuego de la historia. El 11 de noviembre en California se celebra la proposición 1817-19. El 19 de noviembre Malawi reconoce la República de Árabe Saharaui democrática. El 22 de noviembre el cantante, compositor y actor mexicano Pedro Fernández lanza al mercado su nuevo trabajo discográfico titulado Mi Forma de Sentir. También el 27 de noviembre de 1994 en Uruguay, Julio María Sanguinetti es elegido presidente por segunda vez. El 30 de noviembre en Nueva York, el rapero Tupac Shakur y 3 componentes de su grupo son robados y tiroteadas en un estudio de grabación. Pasamos al contexto nacional, pues en temas de tecnología. En 1994 se hace la primera llamada celular por medio de la empresa Celumóvil, Otcel, Coselco y Celcaribe. Fueron las primeras compañías que se establecieron en Colombia. Pues la actividad económica se desarrolló en 1994 dentro de un informe. Pues el crecimiento del PIB pues estuvo por encima del 5%, cifra similar que sucedió al año anterior, que sería en 1993. Sin embargo, en la última parte del año las cosas parecen haber cambiado en algo, pues una política monetaria implementada en aquel entonces fue restrictiva para frenar el aumento
en la demanda agregada trajo como consecuencia muchas aumento en la tasa de interés, cuyo efecto se veía más que todo reflejada en los negocios en los primeros meses del próximo año. Pues la revaluación de la moneda fue un factor que ayudó más que todo en la parte cómo se forma la tasa de inflación para que se mantuviera relativamente en el mismo año del año anterior. Pues el impacto de la apreciación fue del peso, no se pudo apreciar sobre las exportaciones menores del país. Por un lado, en tan solo 150.000 que serían las personas que votaron por Ernesto Samper, pues lo catalogan como candidato oficial del Partido Liberal, pues llega al Palacio de Nariño tras vencer a Andrés Pastrana, que fue su opositor en las elecciones del noviembre de 1994 en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. También otro de los acontecimientos que sucedió fue, duró 21 horas el más grande robo que afectó al país. Al menos 10 hombres que conocían al dedillo el sistema de seguridad de la sede del Banco de la República en Valledupar, pues entraron al edificio llevándose alrededor de 24.075 millones de pesos. El 2 de noviembre, exactamente en 1994, en Colombia, muere en accidente aéreo el acordeonero Juan Humberto Roy Zúñiga, conocido como Juancho, junto a otros 4 miembros de la agrupación y piloto en la población del Tigre en Venezuela. Pasando por último al contexto regional, vamos a enfocar en La Guajira, pues según estudios de 1990 a 1996, pues La Guajira era un sitio especial, más que todo en Maicao, funcionó como centro proveedor de las necesidades de consumo de bienes generados por parte de varias figuras, ya sean habitacionales que estuvieron en la costa en estos años, pues dentro de los años 1993 a 1994. Pues a estas circunstancias se le suma otros compradores venidos del interior del país y de Venezuela, porque Maicao es un sitio fronterizo, pues más que toda esta gente que venían acá a este municipio, pues se dividían en dos: otros que eran turistas del contrabando y los empresarios también del contrabando. Los turistas eran personas comunes y corrientes que aprovecharan cualquier viaje de vacaciones a la costa para pasar a Maicao y comprar más que todo electrodomésticos deseados, más que todo a bajo costo, y licores finos y ropas de marca, entre otros. Los denominados empresarios también eran verdaderos empresarios del comercio ilícito, que organizaban para nutrir a un cartel que se llama Sandrecito, que operaba en Medellín, en el interior del país. Por su parte, los venezolanos, debido a que el peso era mucho más barato que el bolívar, encontraban en Maicao como un epicentro, un excelente proveedor de mercancías. Al igual que algunos colombianos, los venezolanos acudían al turismo, al contrabando y otros con fines comerciales más grandes, compraban para vender en Venezuela las mercancías que pasaban a Venezuela, y podían hacerlo ya sea legal o ilegalmente. Aquí en Maicao se utilizaban múltiples y pocas vigilancias, más que todas en las trochas que hay en la frontera, más que todo la de Majayura
pasando por el puesto fronterizo de Paraguayón, donde pagan los derechos de aduana, pasaban estos tipos de mercancías que eran ilícitas. Pues en aquel entonces La Guajira era como un receptáculo y un escenario del devenir, pues como un departamento en La Guajira estaba el devenir Wayuu, era el pueblo originario del Wayuu. Pues la península a ese año, pues a través de la historia, ha sido un punto de encuentro de gran cantidad de culturas. En este, más que todo, se especifica dentro del año de las décadas de los 90, llega a Maicao unos grupos de libaneses que se establecieron para, digamos, difundir sus ideas de negocios dentro del municipio. Pues lo protagonizaron más que todo para poblar la región. De hecho, se veía como un factor crucial del que depende el carácter multicultural de la esencia de La Guajira. Y poco a poco Guajira, ya a través de las décadas de los 90, ya contaba con una población muy diversificable en temas de población.